Hola una vez más, mis queridos amigos. Aquí estamos en Dallas, Texas. Desafortunadamente me dejaron parado aquí, no descargo hasta mañana en la mañana y bueno, ya hice mi rutina de ejercicios, ya me bañé, porque los choferes también se bañan. Eso es mentira de que no se bañan. Ya comí y bueno, y dije, ¿por qué no? Déjame compartirle algo aquí a aquellos que quieren ser edificados en la palabra de Dios. Y te quiero compartir un tema en el día de hoy que las personas cuando son nuevas se preguntan mucho, y es ¿debo bautizarme después de haber conocido a Cristo, después de haber recibido a Cristo? Y no hay mejor respuesta que con la palabra de Dios. Déjame leerte un versículo en Mateo 3 que el mismo Jesús dejó como ejemplo. Mateo 3 del 13 al 17, te lo voy a leer, dice así: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos todas justicias. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El bautizo es algo que Jesús dejó para que lo hiciéramos. Él puso el ejemplo. Jesús no tenía que bautizarte porque él no tenía pecado. Él no era pecador. Él tomó el pecado de nosotros en la cruz, pero él no era pecador. Pero él lo hizo como ejemplo. Entonces, el bautizo es algo que nosotros debemos hacer después que recibimos a Cristo. Es un mandato de Dios. Jesús lo estableció en el Nuevo Testamento y él puso el ejemplo. Te voy a leer otro versículo, por lo menos en Mateo 28. Después que antes de Jesús ascender al cielo, él envió a los discípulos en Mateo 28, 19 y le dijo, este es un pasaje muy conocido, le dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que le he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por toda la Escritura hay muchos pasajes que hablan del bautizo, de que nosotros como creyentes, una vez que nosotros recibimos a Cristo, el siguiente paso es bautizarnos. Eso es un acto de obediencia. El agua en sí no tiene ningún poder para salvarnos. Eso es algo que quiero dejar bien claro, porque hay doctrinas falsas que enseñan de que el agua tiene poder para salvar, pero en realidad el único poder que hay es en la sangre de Jesús. Su muerte y su resurrección fue la que nos lavó y nos dio vida eterna, la que nos borró nuestro pecado. El agua en sí es un, si podemos decirlo de esta manera, es un ritual que nosotros hacemos, que Jesús estableció. Hay solamente dos cosas que Jesús estableció que nosotros nos siguiésemos haciendo. Una es el bautizo y la otra es la cena del Señor. Son dos cosas que Jesús nos manda a hacer. Del resto, pues realmente la mayoría son cosas que nosotros nos inventamos o la hacemos porque nos sentimos bien haciéndolas, pero en sí esto es básico lo que Dios nos dejó. Te voy a leer otro versículo, el que está en Mateo 16. Si tú eres nuevo y no estás muy familiarizado con la Biblia, estos versículos que yo te estoy dando, apúntalos y léelos, porque realmente lo que yo te diga tiene que realmente ir avalado con la palabra de Dios, y esa es la única manera de que no nos engañen. Marcos 16 dice: el que cree y sea bautizado será salvo. No hay manera de sacarle la vuelta a ese versículo. El que cree y sea bautizado será
salvos. Y el versículo más popular que mucha gente lo usa fue aquella predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, donde dice, una vez que le predicó a todos aquellos judíos, y ellos se dieron cuenta que habían crucificado al Mesías, a Jesucristo, al Salvador, ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le preguntaron a Pedro, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les responde en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El agua no te salva. Lo primero que dice Pedro es arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay salvación. La salvación tiene sus reglas. No es simple y sencillamente yo creo y salvo, siempre salvo. No es tan fácil así como la gente lo pone. Cuando tú crees y te arrepientes y te bautizas, tus pecados son perdonados. Eso es lo que la Biblia enseña. Y entonces recibes el don del Espíritu Santo. Acuérdate lo que te leí más ahorita, te leí acá en Mateo 3. Después que Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre él. O sea, hay algo poderoso en el bautismo. Hay algo poderoso en ese acto de obediencia. Ahora, un versículo más te voy a leer. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, Felipe fue y le predicó a un grupo de personas que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Se bautizaban. La Biblia enseña de que el bautismo es algo esencial. Hay mucha gente que se preguntan, y a veces me venían con preguntas y me decían, después de yo compartirle la palabra y que recibían a Cristo, yo le decía, pues ¿te quieres bautizar? Y me decían, bueno, déjame aprender un poco más. Una vez que tú recibes a Cristo, el bautizo es un acto de obediencia. Por eso el Señor dijo en Mateo 28, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Después viene el discipulado, lo que te compartí la vez pasada. El discipulado es esencial para que tú puedas sacar toda esa información vieja, torcida, que antes habías tú recibido, y empieces a meter en tu banco de memoria, en el banco espiritual, la palabra de Dios. Ahora, si el agua no salva, ¿cuál es el propósito del bautismo? Pues vamos a la palabra, porque la palabra nos enseña. En Romanos 6, capítulo 4 al 6. Perdón, Romanos 6, versículos 4 y 5. Dice así: porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahí está la respuesta. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él. El bautismo representa algo poderoso, que es la muerte, sepultura y cuando sale del agua, la resurrección. Eso es una simbología grande. Cuando tú lo haces públicamente o en privado, estás hablándole a las tinieblas y hablándole al mundo. Le estás diciendo, yo soy una nueva criatura. Mis pecados quedaron sepultados. Tus pecados quedaron sepultados cuando Cristo fue enterrado. Cuando Él resucitó al tercer día, cuando Él salió, cuando tú sales de esas aguas. Por eso el bautizo tiene que ser sumergido, tiene que ser bajo inmersión, porque eso es lo que representa. Ahora, aquí viene el debate. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con aquel hombre en la cruz del Calvario? Los dos rateros que estaban con Jesús en la cruz del Calvario. Y te voy a dar la cita bíblica porque yo quiero que tú lo leas. Está en Lucas 22,
del 32 en adelante. Muchos se preguntan, y bueno, si eso es un mandato que Dios dio, es parte del proceso de salvación, ¿qué pasó con esos hombres en la cruz? Bueno, la Biblia enseña en Romanos, en el libro, te lo voy a leer, también tengo la cita bíblica. Déjame lo busco porque no quiero cometer error de darte un versículo, un pasaje bíblico malo. En Romanos capítulo 9, versículo 17, la Biblia dice de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Qué nos dice eso? Si una persona está en un ser querido, o un amigo tuyo, o un conocido está en un hospital en su lecho de muerte, y en ese momento tú le compartes el evangelio, y esa persona te dice, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, yo quiero aceptar el perdón de Jesucristo, y recibe a Cristo, y esa persona fallece esa noche, ¿tú qué crees? ¿Que esa persona va al cielo o va al infierno? Porque lo que el Señor le dijo en la cruz a uno de los malhechores, la historia va así. A cuando a Jesús lo crucifican con dos malhechores, y uno de ellos comienza a insultarlo y comienza a decirle que si él era Dios, que se salvara a él y lo salvara a ellos, y el otro comienza a defender a Jesús y le dice, oye, ¿no tienes temor de Dios? Este hombre no ha hecho nada malo, mas sin embargo nosotros sí somos malhechores, merecemos lo que nos están haciendo. Y entonces uno de ellos, el que defiende a Jesús, le dice, Señor, acuérdate de ti en tu reino. Eso aquí dice, te lo voy a leer, el versículo dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después la Biblia relata que los mataron, los crucificaron, a los tres. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que dice Romanos 9. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero lo que sí debes saber es esto, de que es el bautismo importantísimo para un creyente. Una vez que tú crees, te arrepientes, el deber es bautizarte, porque Jesús nos dejó el ejemplo. Yo espero que esto que te comparto el día de hoy te sirva, y si te es de provecho y conoces a alguien que necesita saber un poco más de la palabra, compártelo, ¿ok? Y acuérdate que si nosotros no hablamos, las piedras hablan por nosotros. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Bye.